pasó con el Q? La pregunta es, lo primero que me puedo hacer la pregunta es, si por acá ingresa un calor Q, acá saldrá el mismo Q, en este caso específico, y estamos viendo que es como una condición. Pero esa condición de Q constante sale, ¿por qué? ¿Sale por qué? Vean cómo es la comparación. Porque en el modelo que vamos a ver ahí, nos sale que gradiente de temperatura es constante. Esta es la ley de Fourier. Conductividad constante, área constante, y sale que es constante. Y hemos considerado que el calor en los ejemplos es constante como una consecuencia de una situación particular. No siempre será. Vamos a trabajar con los modelos constantes, pero acá en el modelo general establecemos que la conductividad, el flujo de calor, disculpa, no es lo mismo. De acá sale la ecuación particular, que es esa ley. Si acá pues, aplicamos la aproximación de Taylor, la serie de Taylor, ¿no? ¿Saben la aproximación de serie de Taylor, no? ¿Qué les he dicho? De que si yo conozco el valor de la función acá, puedo encontrar el valor de la función acá adelantado y puedo encontrar el valor de la función acá retrasado. Entonces acá, si acá el calor es Q, decimos acá qué calor tengo. Lo que yo tenía anteriormente, más el cambio de Q respecto de X, ¿en qué distancia? De X. Y hay segundos términos. Estamos haciendo la aproximación de serie Taylor con un término. Si acá me dicen el calor es Q y E ingresa por acá, muy bien, sale por acá. Q sub Y más derivada de Q sub Y respecto a Y o de Y. Nos vamos al eje Z. El eje Z, eje Z. Acá ingresa Q sub Z. ¿Qué sale por otra cara? Q sub Z más el cambio de Q sub Z respecto de Z o de Z. Esa es la aproximación. Conociendo el valor de la función en una cara, vamos a cerrar esto, porque me voy a enfermar acá. Estoy mal, ¿no? Me voy a enfermar y ya no tengo. Espero que ya para qué voy a venir. Domingo virtual no. Domingo tengo que ir a doctorado. ¿Por qué doctorado? Porque los que hacen doctorado solamente tienen tiempo los domingos. No. Domingo es ya cuando tengan doctorado, ahí mira, ahora ya estoy programado. Volvemos al punto, no nos distraigamos. Entonces, tenemos el flujo de calor. Acá ingresa, a ver, ingresa en el eje Y ingresa acá, Q sub Y acá sale Q sub Y más derivada de Q sub Y respecto de Y o de Y. Ingresa Q sub Z. ¿Qué más puede haber generación interna de calor? Por unidad de volumen. Y luego eso es el cambio de energía interna, que tiene que ver con la masa, la capacidad calorífica o la variación de la temperatura. Primera ley, calor igual al trabajo más la variación de la energía interna. En este elemento no hay trabajo. Puede haber flujo de calor, generación de energía y cambio de energía interna. Atiendan, estamos conversando ahí. Después, salen mal. Calor que entra durante, para no confundir el tiempo con la temperatura, toma Frank Craig, es un libro clásico de ella, en un tiempo de θ, el calor que entra en un tiempo de θ, más el calor generado por fuentes internas en ese tiempo, no va a haber trabajo acá, es el calor que sale durante ese tiempo más el cambio de energía interna en ese tiempo. Correcto, acá está en forma. Calor que entra menos calor que sale. Algunos dirían, calor que entra menos calor que sale más calor generado, cambio de energía interna durante un intervalo de tiempo. Desde el tiempo. Aquí está en forma literal y no en la ecuación. ¿Y cómo sale la ecuación general de conducción?
Ahí está. Dice, lo voy a ampliar un poquito. No este libro es bien, el libro de Frank Kay es bien amigable, muy didáctico. Muy didáctico. Ahí está. Porque hay que entender lo general. Lo particular, ahí la aplicar está lo general. ¿Qué dice? Calor que entra a este cubo menos calor que sale. No, o calor que sale al otro lado, pero acá le podía poner menos calor que sale, porque tiene tubo calor. Calor que entra menos calor que sale, o calor que entra. Luego, más que el calor generado por fuentes internas, que eso vimos en la primera clase, con un cubo con 3 rayas, que es el calor generado por unidad de volumen. A ver, ¿cuál es esta es la tasa? Ese Q es calor por unidad de tiempo. Ese Q es tasa, o sea, en vatios sale la ecuación, joule por segundo. Entonces, si yo quiero, yo no estoy hablando tasa, o sea, no estoy hablando acá de calor por unidad de tiempo, sino calor. Por eso es que a la tasa de calor que entra le tengo que multiplicar por el tiempo, dt. Que entra en X, en Y y en Z por dt. Ya tengo todos los que ingresaron. Qx por dt, más Q sub Y por dt, por diferencia de tiempo, más Qz por diferencia de tiempo. Ya. El calor generado por unidad de volumen. El calor por el volumen y por el tiempo. Ese Q con 3 rayas es el Q punto que ven acá. De X, de Y, de Z, de T. Y acá que ponemos el calor que sale en X más de X, más el calor que sale en Y más de Y, más el calor que sale en Z más de Z por de Z, más el cambio de energía interna. El cambio de energía interna. Entonces la capacidad calorífica por la masa. ¿Qué masa? Densidad por diferencial de volumen. De X de Z, ¿qué cosa es? Diferencial de volumen. Densidad por diferencial de volumen, diferencial de masa. Este es masa por calor específico por diferencial de temperatura. Se está usando el θ. Pues ahí está. Y luego hay que pasar a dividir. ¿Pero qué es el Q en X más de X? Ah, profesor, es QX más derivada de Q respecto de X por de X. ¿Quién es Q? Y Y más de Y, Q sub Y más derivada de Q respecto de Y por de Y. ¿Quién es Q sub Z? Y lo han visto ahí. Y cuando se simplifica todo, ahí queda la ecuación general de conducción. Cuando avanzamos esto, ¿qué pasa acá? Depende del tipo. Estamos en sistema estable. Sistema estable. Estable significa sin cambio de energía interna. Porque si hubiese con cambio de energía interna no sería eso. Y aquí se va a simplificar la ecuación. Y acá tenemos el QX más DX, el QX acá es igual, menos conductividad de TDX del área de acá. Acá ven atrás. ¿Y quién es QX? Te pregunta, es igual menos la conductividad, serie Fourier. ¿Quién es QX? Menos la conductividad, ¿qué área? El área transversal al eje X, que es de Y de Z, ¿no? De TDX. Vean cómo tenemos. Ahí te vas dando cuenta cuál es la forma. Tienes que trabajar con el área transversal. Si quiero en X, trabajamos con la conductividad, el gradiente de temperatura respecto de X y el área transversal. Porque si ese es puro ejercicio, no te da la forma, pero acá se ve claro. Y cada área tiene su ecuación. Se va a reemplazar, pero al final se va a simplificar. Igual en forma, ¿cómo sería? Menos conductividad de T de Y de Z de X. Y cuando quedamos en Z, menos conductividad de T de Z de X de Y. Ahí estamos explicando. Y Q en X más de X, ahí lo tienen. En la cara que sigue, Q en X más de X es igual al Q en X más el cambio por X. Y la diferencia sale así. Es lo que estoy restando.
U en X, calor que ingresa en X y que sale en X. Ya están dando la forma de la segunda derivada de y calor que sale en Y menos DY, de Y, de X, de Y, de Z. Y calor de Z menos de Z, conductividad de T de Z. Vean, es la salida. Ayuda mucho a la multimedia, porque yo tenía que poner escribir la tanta ecuación. Y luego, este es lo que entra menos que sale. Se va simplificando en Y, en Z, que reemplazamos y me va a quedar. ¿Esto qué cosa es? La diferencia entre el calor que ingresa en X y que sale en X. La diferencia de calor que ingresa en la cara Y de Y, en Z de Z, la generación por unidad de volumen, y acá tiene que ver el cambio en energía interna. En la capacidad calorífica, la densidad y el cambio de temperatura respecto al tiempo. El calor específico y la densidad son independientes de la temperatura. Y es simplificado, porque si el calor específico y la densidad lo hago que se vinculen con la temperatura, hay que modificar esta ecuación general. Pero hasta ahí es válido. Entonces le va a quedar acá. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora, entonces, de aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría en nuestro ejemplo? En el ejemplo que estamos viendo ahí, conducción unidimensional. Silencio. No hay acá, no tenemos acá. No hay generación de energía interna. Deje de jugar, la próxima semana hay los dos. Entonces, esta ecuación general de conducción se va simplificando, ahí ya lo van viendo, y va a tomar todavía más. Dice, suponiendo de que el calor específico C y la densidad son independientes de la temperatura, si se supone un K uniforme, la ecuación que 3,2 puede escribirse como, ya, pasa esto a dividir, sale el uniformes. La uniformidad tiene que ver con el espacio. Nosotros lo que hemos puesto, por si acaso, es que la conductividad varía con la temperatura, por si acaso. Tiene que ver con el tiempo. En mi ejemplo que he hecho con la temperatura, no estoy indicando que la conductividad varía con el espacio, porque ahí sí cometería error. Conductividad de temperatura. Entonces de ahí sale la conductividad, se divide entre la generación de volumen y me va a salirme acá dividiendo la conductividad. Y dividimos la conductividad de calor específico por la densidad, le damos difusividad térmica. Esta es la ecuación 233, que es la ecuación que simplificamos. O sea, todo parte de esta de acá en cartesiano. Y también hay la ecuación de coordenadas cilíndricas de aquí. Ecuación general de conducción. El flujo de calor neto por las caras, más la generación de energía interna en el elemento diferencial, es el cambio de energía interna. Y es un factor 1 sobre A. Algunos le ponen algo. Se conoce con el nombre de difusividad térmica. Compara conductividad. Calor específico, mira cuánto combina tres propiedades. Entonces, cuando empezamos a trabajar, ¿no? Un modelo unidimensional, cero, sin generación, estable, cero. Derivada segunda de t respecto de x igual a 0. Lo puse acá. La derivada 0. Y de acá sale, entonces también, el gradiente es constante, y sale acá constante y el flujo calor constante. Es un caso particular.
una aplicación práctica. Quiero, profesor, trabajar en conducción bidimensional, ¿sí, no? Bidimensional por estas dos. Sin generación de estados. Entonces, acá la temperatura es función de X y de Y. Y ese es el modelo de variables separadas, que entra en la matemática. También hay en la frecuencia de calor, temperatura, calor bidimensional. Pero al momento vamos a trabajar con calor unidimensional. Faltaba decir, ¿no? Bueno, para proyector está bien, para que sea, porque tenemos acá ya se ve mejor, se aprecia mejor. Entonces, lo que le estaba faltando acá es, voy a completar, todavía más que así como hemos obtenido acá, me salió una línea, una función lineal. Ahora voy a obtener la ecuación de temperatura cuando la conductividad es función de la temperatura. Entonces, lo mismo, va a salir lo mismo la ecuación. Sí, la única diferencia es que voy a hacer acá, en mi integración, voy a integrar desde 0 hasta x. De 0 hasta x. Y voy a integrar de t sub 1 hasta t. Esto lo voy a hacer nuevamente y para encontrar el modelo de